Hola, hola, mi gente bella. QU Copyright alegró enorme tenerlos a QU, de vuelta en nuestro canal. Como siempre estoy súper feliz de compartir un nuevo vídeo con ustedes, lleno de sorpresas y chismecitos jugosos que su copyright que les van a encantar. Hoy, vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a todo el mundo en shock, una sorpresa de Engine que literal, nadie, pero nadie, vio venir. Prepárense porque este vídeo es cargado de información superíndice 3 en exclusiva, análisis profundos y por supuesto muchas reacciones. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada movimiento que Engine hizo para llegar a este punto. Y por supuesto vamos a analizar el impacto que esta sorpresa ha tenido en todos nosotros. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta locura, quiero recordarles, a esos hermosos suscriptores nuevos que se están uniendo a nuestra familia virtual, que activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos. Y a todos los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. ¿Listos para el chismecito? Pues vamos a ayudar. Engine. QU Copyright vamos a hacer contigo. Este hombre que conocimos por su talento actoral, que nos enamoró superíndice 3 con su carisma y que nos ha mantenido pegados a la pantalla en cada uno de sus proyectos, ha vuelto a sorprendernos. Pero esta vez, no se trata de un nuevo papel, de una nueva serie o de una nueva película. No. Esta vez Engine nos ha dejado boquiabiertos con una decisión superíndice 3 en que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que, mis queridos amigos, Engine ha abierto su propia panadería. Lo escucharon bien. El Galu N de las telenovelas turcas, el hombre que nos roba el aliento con cada mirada, ahora también Copyright N nos va a endulzar la vida con pan reciu Copyright N horneado. Su copyright lo que es tú N pensando, Engine panadero. Esto es una broma. Yo también copyright N penso copyright lo mismo cuando me entero copyright. De hecho, lo primero que hice fue buscar en Google para confirmar que no se trataba de una noticia falsa. Pero lamentablemente es real. Engine tiene una panadería. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es ¿por QU Copyright? Por QU Copyright Engine, un actor consagrado, decide abrir una panadería de la nada. ¿Acaso se can su superíndice 3 de la fama? ¿Acaso descubrió superíndice 3 su verdadera pasión superíndice 3N en la masa madre? ¿O es que simplemente quiere tener una fuente de ingresos alternativa? Vamos a analizar esto con más profundidad, porque la motivación superíndice 3N de True S de este cambio radical es lo que S nos intriga a todos. ¿Podemos realmente imaginar a Engine harto de los flashes, los sets de grabación superíndice 3N y las alfombras rojas? Es una posibilidad. La presión superíndice 3N de la fama puede ser abrumadora, y quizá ese Engine buscaba un respiro, una vida tranquila y conectada a la tierra. Recordemos que muchos artistas, agobiados por la constante atención superíndice 3N, buscan refugio en actividades simples y gratificantes. La panadería en este sentido podría ser su escape. Otra teoría mucho romántica apunta a una pasión superíndice 3N oculta. ¿Y si Engine, debajo de esa fachada de Galu N de telenovela, siempre ha albergado el sueño más menos o de amasar pan y deleitar a la gente con sus creaciones? Tal vez, durante los largos meses de pandemia, descubrió superíndice 3 el placer de hornear y se dio cuenta de que esa era su verdadera vocación superíndice 3N. Esta idea, aunque un poco ingenua, tiene un encanto especial. Imaginen a Engine con su delantal y sus manos llenas de harina, creando deliciosos panes con amor y dedicación superíndice 3N. Será una escena digna de una película. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de una simple estrategia de negocios. Engine es un hombre inteligente y sabe que su imagen pública es un activo valioso. Abrir una panadería podría ser una forma inteligente de diversificar sus ingresos y asegurar su futuro financiero. Además de ese, la panadería podría servir como una plataforma de promoción superíndice 3N para sus futuros proyectos. Imaginen la publicidad gratuita que recibirá cada vez que mencione su panadería en una entrevista. Es una jugada maestra. Las teorías son muchas y muy variadas.
Algunos dicen que Engin siempre ha sido un apasionado de la cocina y que, durante la pandemia, descubrió superíndice 3 su amor por la panaderua. Otros aseguran que se trata de una estrategia de marketing para promocionar su nueva serie, en la que interpreta a un panadero. Y otros, los muvese conspiranoicos, creen que Engin estuvo lavando dinero con la panaderua. Personalmente creo que la verdad es mucho más sencilla. Creo que Engin simplemente quiere hacer algo diferente, algo que lo sacara de su zona de confort y que le permitiera conectar con el público de una manera más cercana y personal. Quería demostrar que es un ser humano como cualquier otro con intereses y pasiones que van más allá de la actuación superíndice 3N. Y la verdad es que si ese era su objetivo, lo ha logrado con creces. Desde que se anunció superíndice 3 la apertura de la panaderua, las redes sociales han explotado. Todo el mundo estuvo hablando de ello, comentando, compartiendo fotos y vídeos. La panaderua se ha convertido en el tema de conversación superíndice 3N del momento. Es el trending topic mundial. Pero la sorpresa no termina aún. Resulta que Engin no solo es el dueño más menos o de la panaderua, sino que también Copyright N trabaja en ella. Lo escucharon bien. Engin se pone el delantal, se arremanga las mangas y se pone a amasar pan como cualquier otro panadero. Esto es oro puro, mi gente. Hay vídeos de con diéresis Copyright L amasando la masa, horneando el pan, atendiendo a los clientes y hasta limpiando el local. Es increíble. Ver a una estrella de Hollywood haciendo tareas tan mundanas es algo que no se ve todos los días. Es como ver a Brad Pitt lavando platos o a Angelina Jolie barriendo la calle. Simplemente surrealista. Y por supuesto los fans están enloqueciendo. La panaderua se ha convertido en un lugar de peregrinación superíndice 3N para los seguidores de Engin, que hacen largas colas para poder probar su pan y, si tienen suerte, tomarse una foto con diéresis Copyright L. La locura ha llegado a tal punto que algunos fans han acampado frente a la panaderua durante la noche para ser los primeros en entrar al día siguiente. Esto es amor verdadero, mi gente. He visto fotos de fans llorando de emoción superíndice 3N al conocer a Engin, abrazándolo, dándole regalos y expresándole su admiración superíndice 3N. Es una locura total. Algunos incluso han llegado a proponerle matrimonio en medio de la panaderua. Engin, cuídate. Pero ese ayu del fenu superíndice 3 meno fan, lo que me parece realmente interesante es el mensaje que Engin estuvo transmitiendo con esta acción superíndice 3N. Estuvo demostrando que no importa n famoso o exitoso seas, siempre puedes reinventarte, probar cosas nuevas y seguir tus pasiones. Estuvo demostrando que no hay trabajos más importantes que otros y que todos merecen respeto y admiración superíndice 3N. Es una lección superíndice 3N de humildad y autenticidad que todos deberíamos aprender. Y creo que ese es un mensaje muy valioso, especialmente en estos tiempos en los que la fama y el con diéresis copyright sito se miden por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram o por la cantidad de dinero que ganas. Engin nos estuvo recordando que lo material no lo es todo y que la verdadera felicidad se encuentra en hacer lo que te apasiona y en conectar con la gente de manera genuina. Engin nos estuvo recordando que lo importante es ser autocopyrightico, ser fiel a uno mismo y hacer lo que te hace feliz, sin importar lo que digan los demu. Bravo Engin. Eres un ejemplo a seguir. Y hablando de lo que dicen los demu también Copyright N ha habido muchas críticas. Algunos acusan a Engin de ser un oportunista que se estuvo aprovechando de su fama para ganar dinero fácil. Otros dicen que estuvo haciendo el ridículo y que debería dedicarse a lo que sabe hacer, actuar. Siempre hay aguafiestas, mi gente. Pero a Engin parece no importarle lo que digan los demu, con diéresis por mil le sigue horneando pan, atendiendo a sus clientes y disfrutando de su nueva vida como panadero. Y eso es lo que realmente importa. Mientras su con diéresis copyright L sea feliz y es tu copyright haciendo lo que le gusta, las críticas no tienen importancia. Personalmente aplaudo la decisión superíndice 3N de Engin. Me parece una persona valiente autocopyrightica y con una gran visión superíndice 3N. Y creo que su panaderua es un ejemplo de que los más menos o se pueden hacer realidad, sin importar n locos o descabellados parezcan. Si Engin pudo dejar de lado su carrera como actor para seguir su pasión superíndice 3N por la panaderua, cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo. Es una inspiración superíndice 3N. Ahora,
vamos a hablar un poco de la panadería en su. Se llama El Horno de Engin, y está ubicada en un pintoresco barrio de Estambul, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Por lo que he visto en las fotos y vídeos, es un lugar pequeño más menos pero acogedor, con una decoración superíndice 3N rústica y un ambiente CU, pellido y familiar. Dan ganas de entrar y quedarse a tomar un café copyright. En el menú ofrecen una variedad de panes artesanales, dulces y salados, elaborados con ingredientes frescos y de primera calidad. También copyright N tienen café copyright, tu copyright y otras bebidas. Se rumorea que Engin utiliza recetas secretas de su abuela, lo que le da a su pan un sabor único e irresistible. Ya me imagino el aroma que sale de ese horno. Dicen que el pan es delicioso y que los precios son razonables. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de visitar el horno de Engin, no duden en pasar por la panadería de Engin. Estoy segura de que no se arrepentirán, N. Y si tienen suerte podrán encontrarse con el mismísimo Engin amasando pan. Será una experiencia inolvidable. Para aquellos que no podemos viajar a Estambul, he estado investigando si el horno de Engin tiene envíos internacionales. Imaginen recibir un pan recién copyright N horneado directamente de las manos de Engin. Sería un sueño hecho realidad. Aún no hay información al respecto, pero estaré atenta y les avisaré si hay novedades. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me he divertido muchísimo analizando esta noticia bomba y compartiendo mis opiniones con ustedes. En resumen, Engin, el famoso actor turco, ha sorprendido a todos abriendo su propia panadería. Una decisión superíndice 3N inesperada que ha generado todo tipo de reacciones y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir nuestro sueño más menos os y de ser autocopyrighticos. Engin nos ha dado una lección superíndice 3N de vida. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión superíndice 3N por el chismecito. Ustedes son mi familia virtual y me encanta pasar tiempo con ustedes. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre esta sorpresa de Engin. ¿Les parece una buena idea? ¿Creen que estoy haciendo lo correcto? ¿O piensan que se estoy equivocando? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo que los leo todos. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta noticia bomba y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan sus sueños y coman mucho pan.